Muy bien. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con la explicación de física. Como ya hemos estado trabajando lo que es la aceleración y ya se hizo una clase en video de cómo desarrollar las fórmulas. Simplemente me voy a concentrar ahora en hacer operaciones para que visualicemos. Cosas que debemos de recordar. Cuando se habla cuando se habla de un cuerpo en reposo, significa que no se está moviendo. O sea, velocidad es igual a 0 en ese momento. Muy bien. El signo de una cantidad física nos indica condiciones que hay que considerar. Por ejemplo, la aceleración negativa indica, número 1, que está frenando. Número 2, que el cambio de velocidad se da en sentido contrario. Esto específicamente más lo vamos a hablar cuando estemos hablando cuando ya estemos hablando con el concepto de aceleración de la gravedad. Muy bien. El concepto de rapidez es diferente a velocidad. Rapidez es igual tamaño con el que un cuerpo se está moviendo. Y velocidad es un vector de dirección La velocidad es un vector de dirección de la rapidez instantánea. O sea, la velocidad es un vector de dirección de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de una rapidez en un justo momento. Bueno, ¿por qué es importante definir esto? Es válido que nosotros, digamos, se mueve con una velocidad tal. Nosotros podemos interpretar precisamente en un dibujo, poder interpretar cómo es ese vector velocidad. Recuérdense que el vector velocidad tiene magnitud, o sea, tiene un tamaño, tiene una dirección, por eso es una punta de flecha, nos indica qué dirección va. Tenemos un sentido, o sea, podemos, cuando estamos hablando de sentido, nosotros sabemos, orientados respecto de algo, cómo se está comportando este cuerpo, ¿verdad? Permítame, solo vamos a dejar unir a otras personas. Muy bien. Tenemos estas definiciones que debemos de recordar. Muy bien. Yo sé que la aceleración va a ser igual a un cambio de posición. Permítame, solo voy a buscar caracteres especiales que me van a servir.
Muy bien. Esa es la fórmula que tenemos de la aceleración. Que la aceleración es igual al cambio de velocidad dividido cambio de tiempo. También ya habíamos dicho que cambio de velocidad es igual a una velocidad menos una velocidad inicial. ¿Sí? Y delta T también es lo mismo. Un tiempo menos un tiempo inicial. Muy bien. En lo que habíamos definido antes, el tiempo inicial yo lo puedo considerar como cero siempre, porque es cuando nosotros comenzamos la observación, regularmente vamos a tener un instrumento de medida donde vamos a comenzar el conteo desde cero. Entonces, con estas definiciones, yo ya puedo escribir que la aceleración va a ser igual al cambio de velocidad, que sería esto. Cambio de velocidad sería velocidad menos velocidad inicial partido el cambio de tiempo, pero el cambio de tiempo simplemente sería t. Recuérdese que este signo diagonal aquí significa una fracción, o sea, una división. Y esto es lo que vamos a trabajar. Bueno, algo importante, las dimensionales, o sea, ¿qué nombres tienen las medidas que tiene la aceleración? Muy bien. Velocidad, medida de longitud, dividido medida de tiempo. Esto es para que de una vez sepamos qué medidas son las que tenemos que usar. Yo sé que la velocidad es medida de longitud sobre medida de tiempo. Entonces, para la aceleración, yo tengo esto. Para la aceleración, yo tengo medida de longitud dividida medida de tiempo. La medida de la velocidad, aquí está, pero esto lo tengo que dividir dentro de medida de tiempo. Muy bien, veamos. Aquí tenemos una división, o sea, considerémoslo una división algebraica, ¿verdad? Donde yo puedo colocar aquí un 1. Por eso lo estoy haciendo en color amarillo para que sea poco perceptible. ¿Verdad? Esto de aquí para acá se multiplica y esto me va a dar numerador. Esto de aquí hacia acá se multiplica y esto me va a dar denominador. Entonces, yo voy a tener al final esto. Voy a tener medida
de longitud multiplicado por 1 y abajo voy a tener medida de tiempo multiplicado por medida de tiempo. Considerando esto como el mismo valor, entonces aquí voy a tener la respuesta de las dimensionales son medida de longitud dividido medida de tiempo por medida de tiempo sería medida de tiempo al cuadrado. Aquí tengo que componer todavía esto. Esto es algo importante, jóvenes, porque si su respuesta, si se les está preguntando cuál es la aceleración en metros por segundo cuadrado de un objeto, si ustedes no escriben adecuadamente metros por segundo cuadrado, esa respuesta está mala. La operación puede estar buena, pero el agregado que tenemos aquí cuando estamos estudiando física es que las medidas nos indican precisamente qué es lo que estamos trabajando y a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Muy bien. Esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Toda aceleración va a ser la medida de longitud de lo que estamos hablando dividido la medida de tiempo de lo que estamos hablando. Muy bien. Esto era importante recalcarlo ahorita en esta clase de introducción, porque recordemos que ya tenemos dos meses de estar recibiendo solo clases en video, entonces si algo no queda claro, pues se puede expresar la pregunta. ¿Hay alguna duda hasta aquí del análisis de medidas? Pueden activar su micrófono para hacer alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes? No. Vamos a ver. Jimena, activa tu micrófono, porfa. Sí, profe. Dime una cosa. ¿Por qué habíamos dicho que aquí era medida de tiempo al cuadrado? ¿Ves el cursor? ¿Sí? Sí. No sé, profe. La verdad ahí sí no mucho lo entendí. Sí estás poniendo atención, ¿verdad? Sí. Bueno, hay Profe, que yo... poner bastante atención, jóvenes. Hay una cosa importante. Recuérdense de que ahorita estamos en clase, ¿verdad? Entonces, yo sé que en algún momento nos podemos distraer porque estamos en la comodidad de la casa también, pero hagamos todo lo posible por siempre hacer lo que tendríamos que hacer, digamos que estuviéramos en el colegio y sí recibiendo clases. Bueno, vamos a los ejemplos, que es lo que precisamente necesitamos con esto. Esto lo voy a... Ah, hay una cosa importante. Recuérdense de que si estamos en clase, ustedes deben de ir tomando nota también, ¿verdad? El video igual se va a subir, si no pudieron tomar nota de algo ahorita, pues ya cuando esté en YouTube ya lo pueden volver a ver para ponerse al día, pero vayan copiando
de una vez, porque esa es parte de que sí puedan ir asimilando lo que se va explicando. Muy bien. Vamos a borrar esto porque ya no nos interesa. Veamos. Cuando hay aceleración, nosotros podemos imaginarnos una línea recta y aquí hay un vehículo. Regularmente vamos a trabajar vehículos, ¿verdad? Ahí hay un carrito o un camioncito, lo que ustedes quieren ver, un bus escolar, no sé. Bueno, entonces en este lugar, este bus, permítame, algo importante. Nosotros aquí, en este punto, comenzamos a observar. Cuando estamos hablando en física, siempre vamos a hablar de observaciones. No es solo mirar, sino que observación. Y se fue una Z en ese comenzamos. Muy bien, en este lugar comenzamos a observar. Entonces, en ese lugar donde se comienza la observación, siempre hay que considerar primero qué velocidad inicial hay en ese punto. La referencia nos la pueden dar, digamos que empezamos a observar a las 3:15 de la tarde y a las 4:20 de la tarde terminamos la observación. Hay muchas circunstancias que podemos considerar, ¿sí? Entonces aquí hay una velocidad inicial que no lo sé. Simplemente el carrito, nosotros sabemos que va a comenzar a moverse en esta dirección. Entonces, aquí es donde tiene ya sentido el carácter vectorial de la rapidez, o sea, la velocidad, ¿sí? La rapidez aquí es 0, o sea, no se está moviendo, ¿sí? O, más bien dicho, su velocidad aquí tampoco permite que haya un desplazamiento. Entonces, su velocidad aquí puede ser 0. Todo depende de la condición del problema. Transcurrido un poco de tiempo, el vehículo yo lo puedo observar en esta parte, vean. ¿Sí? Entonces, desde aquí hasta acá, para que lo veamos ahí. Para que lo veamos en el otro extremo. Transcurrió tiempo. Muy bien, para que lo veamos en ese punto, transcurrió un poco de tiempo. ¿Sí? Y a ese tiempo es al que llamamos tiempo T. Muy bien. Entonces, en este punto yo ya tengo una velocidad final. Solo le voy a escribir una V, que esa sería la velocidad final. Muy bien. Ahora, algo que es sumamente importante. Siempre tenemos que tomar un punto de referencia. Y ahorita el punto de referencia va a ser el centro de la primer llanta. Entonces aquí voy a tomar el centro de la primer llanta. ¿Sí?
Y desde aquí hasta acá, bajo todas esas condiciones, aquí va a haber un delta X. O sea, un cambio de posición puede ser un delta S también. Muy bien. ¿Por qué es importante de una vez que visualicemos todas estas condiciones que tenemos? Porque esto siempre nos va a ayudar a resolver todos los problemas que se nos presentan. Y aquí en todo esto, hay una aceleración. En todo esto. Y la aceleración quiere decir que cambia la velocidad. Muy bien. Bueno. Algo importante que debemos tomar en cuenta, si el cambio de velocidad es positivo, la aceleración es positiva. O sea, quiere decir que la velocidad crece. Muy bien. Si el cambio de velocidad es negativo, la aceleración es negativa. Perdón. Sí, la aceleración es negativa, quiere decir que la velocidad decrece. O sea, se va haciendo más pequeña. Muy bien. Esto lo recalco porque en las operaciones y en algunos problemas de los que estuvimos resolviendo, de los que se le han dejado de tarea, hubo ese pequeño error precisamente de la velocidad y de la aceleración, que no tomaron en cuenta el signo del resultado final. Y el signo es sumamente importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Les dejo un momentito aquí la imagen, un par de minutos para que tomen nota de esto que se escribió. Solo voy a interrumpirlos un poco para guardar captura de los participantes de la sesión. Muy bien, ahí estamos. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Jóvenes, ¿hay alguna duda? No, profe.
Muy No, bien, profe. No, profe. muy bien. Profe. Veamos, jóvenes, solo recapitulando para que veamos bien otra vez qué medidas son las que tenemos que tomar en cuenta. Para la velocidad inicial, para la velocidad, son las mismas medidas. Metros por segundo, pulgadas por segundo, pies por hora, millas por hora, kilómetros por hora, etcétera. Depende de lo que estemos trabajando, así precisamente es la medida que vamos a utilizar. Regularmente se nos especifica, ¿sí? Para la aceleración, son medidas de longitud dividido medida de tiempo al cuadrado. O sea, podría ser metros por segundo, pies por segundo, que es lo más común que vamos a observar. Podemos ver kilómetros por hora cuadrada, sí, es posible. Centímetros por segundo cuadrado, centímetros por minuto cuadrado, son válidas, pero son problemas muy raros que vamos a encontrar así. Tiempo, nosotros ya sabemos que son todas las medidas de tiempo. Segundo, minuto, hora, día, año, etcétera. Y cambio de posición. El cambio de posición son medidas lineales, o sea, estos serían metros por segundo, pies por segundo, pulgadas por segundo, pies por minuto, metros por minuto, centímetros por hora, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, una forma que podemos visualizar en milímetros por minuto podría ser, digamos, que nos pongamos a medirle el tamaño de la sombra de un objeto en determinadas circunstancias. ¿Ya? Ahí podemos hacer algún pequeño experimento para poder visualizar este tipo de circunstancias. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Aquí voy a parar la grabación.